¿Quién de nosotros iba a imaginar que nuestra comunicación hoy día iba a trascender tantas fronteras como lo ha hecho hasta ahora? ¿Quién de nosotros iba a imaginar que todo lo que decimos iba a llegar a países que ni siquiera nosotros dominamos el idioma? Ese es nuestro tema de hoy. Comunicación fuera de nuestras fronteras, el alcance importante que ha tenido las plataformas digitales, cómo cada una de ellas nos ha abierto espacio y desde un año para acá sobre todo hemos hecho énfasis en la comunicación digital. Aquí la importancia de crear contenido un poco más amplio, la creación de contenido y la redacción de contenido a nivel global, es parte del escenario y lo que nos va a mantener conectados esta tarde junto con ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la importancia de la comunicación en las plataformas digitales. También vamos a hablar un poco de cómo diseñar ese buen contenido y la comunicación más allá de las palabras. Eso es parte de lo que estaremos abordando esta tarde. Y sin más preámbulo, hablemos un poco de esa importancia de la comunicación en las plataformas digitales. Muchos de nosotros tenemos claro que la forma de comunicarnos hoy día, desde que apareció la tecnología, desde que tenemos un buen abanico de aplicaciones, de opciones, de plataformas, de herramientas, ha variado considerablemente. Y como mencionaba hace pocos segundos, el auge que nos ha abierto esta situación que estamos viviendo a nivel global nos ha permitido a nosotros comunicarnos en idiomas que ni siquiera conocemos. La generación de contenido inmediato es uno de los elementos principales en la comunicación en las plataformas digitales. Generación de contenido inmediato. Además, tiene que ser auténtico. Y evidentemente, esto es una característica fundamental, tiene que ser veraz. Ese contenido tiene que ser inmediato, auténtico y veraz. Entonces, eso es necesario en estos momentos y en las redes sociales donde son los mayores protagonistas. Tres elementos principales que deben tener ese contenido que yo voy a compartir en las plataformas digitales. Además, otro de los elementos importantes para que esta comunicación se establezca y se mantenga es que debe ser uniforme. Y aquí es válido resaltar que cuando hablamos de uniformidad en el mensaje, y es cuando personas pertenezcan a nuestra organización, nuestro emprendimiento e incluso nuestra marca, hablemos un solo mensaje. Que ese mensaje sea único y en eso hablamos de uniformidad. Si vamos a tener algunas personas encargadas de dar información de nuestra marca, debemos tener un mensaje genérico. Si somos nosotros el que vamos a compartir contenido en las diferentes plataformas digitales, en cada plataforma emitir ese único mensaje. Eso es un elemento fundamental para no confundir a nuestra audiencia, para no desviar la atención del objetivo principal y no saturar a personas con tanta información que en estos momentos el exceso de información es lo que tiene a los usuarios un poco saturados. Otro elemento importante que forma un factor fundamental en esta importancia de la comunicación en las plataformas digitales tiene que ver con el multicanal. Y el multicanal es aquella opción que nos dan las diferentes plataformas digitales para yo enviar mi mensaje. Entonces estamos hablando de uniforme, estamos hablando de multicanal y además de usar el entorno adecuado. Cada uno de nosotros debe conocer hacia qué público se dirige, para allí escoger la plataforma adecuada y poder enviar el mensaje adecuado. Eso es fundamental. Otro elemento importante es que debemos tener esa estrategia que yo deseo implementar de mi contenido debe ser global. Como decía al inicio, cada uno de nosotros está llegando a escenarios que ni siquiera imaginamos.
Y probablemente nuestro contenido está llegando a sitios donde ni siquiera nosotros dominamos muy bien el idioma, porque nuestro contenido está siendo global. Y eso es parte de las funciones de la comunicación en las plataformas digitales. Cada uno de nosotros debe tener ese mensaje global, que sea entendible y que pueda ser traducido en diferentes mensajes. Aunque muchas veces la traducción no depende de nosotros mismos, sino de aquellos sitios hacia donde van encaminados nuestros mensajes, pero que esa información que yo vaya a transmitir, esa información que yo vaya a transmitir sea fácil de hacer llegar a otras personas. Esto es parte de la importancia que tiene la comunicación en las plataformas digitales. Un mensaje uniforme, un mensaje multicanal que debe estar adecuado al entorno y que debe tener esa característica de la estructura global, que sea adaptable al diferente público que me escucha. Porque estamos claros, y por lo menos este espacio que se transmite desde Valencia, Venezuela, está llegando a través de una plataforma que está en Lima, Perú. Entonces, yo sé que entre Lima y nosotros no hay diferencia de idioma, pero en otros países que probablemente nos están viendo, sí. Entonces, aquí es donde yo hago énfasis en la estructura global, que no solamente, por lo menos en nuestro país, Venezuela, sino que en los diferentes escenarios, cómo llega nuestro mensaje. Y cada uno de nosotros, sobre todo si es escrito, debe ser entendible. Y aquí yo me atrevo a decir que ese mensaje debe ir sin vicios. Y cuidemos esas formas como nos comunicamos nosotros comúnmente, nosotros los venezolanos y aquellas personas que están en diferentes sitios, en diferentes localidades. Entonces nos queda clara la importancia que tiene la comunicación en las plataformas digitales, uniforme, multicanal, adecuado a nuestro entorno y tiene que tener una estrategia global. ¿Y cuál es el propósito de crear un mensaje así? Es que uno de los principales propósitos es que nos aumenta la visibilidad, de que más personas se enteren de nuestro contenido, más personas interactúen con nosotros. Otro punto importante es que cuando yo vaya a compartir un mensaje, sobre todo en las redes sociales, es que esa imagen que yo vaya a dar debe estar alineada con el mensaje que deseo transmitir y debe estar alineada con la marca que represento, con la organización que represento, y si yo soy marca personal, debe estar alineada con mi marca personal. Eso es un factor fundamental y clave en estas estrategias de creación de contenido y cuando nuestro mensaje trasciende fronteras. Gracias a todas aquellas personas que se conectan, que están con nosotros a través de @Conexión Plus Radio, esta conexión que hacemos a través de Facebook cada lunes, donde recordamos a aquellas personas que nos están escuchando en vivo. Hoy, 7 de junio, estamos transmitiendo desde los espacios de Coworking Lab, nuestros aliados en Valencia, Venezuela, un espacio ideal para hacer networking, para emprender y para que cada uno de ustedes venga a trabajar. Y les tengo la excelente noticia a aquellas personas de mi comunidad, que bueno que ya nosotros tenemos página web conexionplusradio.com. Allí pueden visualizar esta y todas nuestras emisiones, y no solo comunicatorias, sino una amplia gama de contenido variado con unos extraordinarios colaboradores. @comunicatoriabzla es nuestras redes sociales. Y nosotros, como les mencionaba, tenemos 2 transmisiones en este mes. Hoy, 7 de junio, y el próximo 21 de junio. Transmisiones en vivo. El demás contenido los próximos lunes estaremos a través de @comunicatoriabzla. Hoy hablando de comunicación fuera de nuestras fronteras. Ahora ustedes se preguntarán, Ilse, nosotros podemos compartir información a diferentes contenidos. Ya conocemos la importancia de la comunicación en las plataformas digitales. Ahora, ¿cómo nos comunicamos nosotros, tal como lo mencionaba, con una audiencia variada?
cómo nos comunicamos con una audiencia variada y comenzamos a crear contenido para la gran cantidad de personas. Uno de los elementos fundamentales es que usted debe definir su público objetivo. ¿Quién es tu público principal? ¿Lo conoces? Y si no lo conoces, uno de los puntos importantes donde puedes ir abordando y conociendo a tu público es de acuerdo al tema que estás transmitiendo. Por lo menos en mi caso, mi público son aquellas personas que están interesadas en estrategias de comunicación y oratoria, que son de los puntos principales de esta emisión. Entonces, mi mensaje debe ir enfocado a abordar herramientas y estrategias de comunicación y oratoria. Allí es donde yo me comunico con mi audiencia. Si no conozco exactamente quién es mi público, uno de los elementos es de acuerdo al tema. Conocer el tema, conocer el programa, conocer de lo que voy a hablar, es uno de los puntos focales que me va a permitir a mí adecuar el mensaje a mi audiencia. Entonces, hay que entender que en este momento tan importante, la mayoría de los usuarios están saturados de información. La gran mayoría de los usuarios están saturados de información. O sea que la transmisión que yo voy a realizar, el contenido que yo voy a transmitir, debe ser de valor y de calidad. De valor y de calidad. Y vamos a estar hablando en esta tarde, que voy a estar compartiendo con ustedes, cómo crear ese contenido de valor y de calidad para que, como mencionaba hace unos minutos, pueda aumentar mi visibilidad como marca, mi visibilidad como organización, mi visibilidad con mi emprendimiento, de acuerdo al contenido que voy a estar compartiendo. Eso es uno de los factores claves, fundamentales, necesarios e ideales al momento de compartir contenido, de comunicarnos en las diferentes plataformas digitales. ¿Qué puedo identificar a la hora de yo captar mi público en las plataformas digitales? Yo puedo tener mejores resultados y, por supuesto, mayor alcance. Mi contenido puede llegar de mejor calidad. Yo puedo filtrar qué es lo que voy a decir. Hay que entender además que la exigencia de los usuarios y los consumidores en este momento tan importante donde hay saturación de contenido es mucho mayor. Es mayor, va en aumento. Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Hay que generar conversaciones agradables, hay que crear contenido agradable donde las personas, donde nuestro público se interese de crear, de visitarnos, de estar con nosotros, de generar algún tipo de interacción que me permita crear conexión con la audiencia. Cuando hay calidad de contenido, el público lo va a compartir. Cuando tú eres capaz de crear contenido de calidad, de crear información de calidad, de entregar información valiosa, tu público lo va a compartir. Y eso te va a generar a ti dos elementos fundamentales: alcance y visibilidad. Alcance y visibilidad. Eso es cuando yo conozco la audiencia, qué tipo de audiencia estoy tocando, cuando yo conozco qué tipo de información voy a compartir. De los elementos fundamentales es conocer el público objetivo al que le voy a hacer llegar mi información. Debemos tener, sobre todo en las plataformas digitales, imágenes, videos, si es infografías, presentaciones y los ebooks que juegan un papel importante en esta comunicación en las plataformas digitales. Entonces, presentaciones, los ebooks, debemos tener infografías, debemos tener imágenes y videos acorde a mi mensaje y, por supuesto, acorde a mi público. Eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer al momento de crear contenido
para las plataformas digitales. Hace par de semanas, cuando ordenaba lo que iba a traer para el día de hoy y venía repasando estos días con el tema de la creación de contenido, es que es importantísimo, importantísimo cómo nuestra imagen y nuestro contenido deben ir en conjunto, deben ir engranados. Eso es un elemento fundamental en este momento donde la comunicación ha pasado a ser cara a cara, porque el contacto directo se ha disminuido considerablemente, sino a través de estos canales donde ya no interviene solamente un receptor, hay una gran cantidad de receptores de nuestros mensajes. Y sobre todo estos espacios que a través de estos en vivos se comunican considerablemente y la expansión a nivel de información es que a nosotros nos resulta a veces hasta inalcanzable medir. ¿Cómo diseño ese buen contenido? ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo diseño? Ya tengo a la audiencia, ya tengo definido qué es lo que voy a decir. Ahora, ¿cómo diseño ese contenido? Y uno de los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar un contenido, y hablan mucho los especialistas en marketing, es que ese contenido que tú vas a crear debe tener un feedback de vuelta. Y ese feedback de vuelta es una llamada a la acción. Y la llamada a la acción tiene que ver con que tú logres que esas personas que te están escuchando, que están interactuando contigo, puedan darle clic donde tú indiques, puedan devolverte la información, puedan establecer nuevamente contacto contigo, puedan reenviarte algún mensaje. Eso es parte clave de esta interacción que hacen contigo en las plataformas digitales, la llamada a la acción. Puedes crear, como mencionaba, de las imágenes. Esas imágenes que tú vas a crear con tu público tienen que cautivar, tienen que ser lo suficientemente agradables, llamativas, pero no esa llamativa que tú consideras, llamativa en el sentido de que ese mensaje los atrape, los cautive, los emocione. Gráficas, utiliza gráficas para resumir la información. Debemos entender que en las plataformas digitales, en estos momentos, tenemos muy poco tiempo para cautivar a nuestra audiencia. Y nuestra audiencia está buscando contenido corto, directo, inmediato, y lo mencionaba yo al principio, que tenía que ser inmediato, auténtico y veraz. Entonces, en esa creación de contenido que yo le voy a dar a nuestra audiencia, que debe ser auténtico, inmediato y veraz, debo utilizar algunas gráficas que me permitan a mí resumir la información que yo voy a compartir, para que nuestra audiencia se quede enganchado con mi contenido. Otro punto importante, crea contenido donde el menos le gane al más. Y esta es una de las estrategias impresionantes que tiene el marketing. Y cuando hablamos de marketing, hablamos del área que tiene que ver con contenido, donde muchas veces el simplificar la información en ocasiones es mucho más importante. Y yo aquí me atrevo a decir es que crees espacios donde tu comunidad, las personas que te siguen, tus usuarios, quienes son tu público, quienes están pendientes de la información que tú vas a compartir, se quede enganchada, bien sea con esos textos amplios, si eres de textos amplios, o en resumidas líneas. Aquí hay que señalar un aspecto importante, que cuando hablamos de menos es más, es cuando nosotros vamos a darle imagen gráfica. Yo he visto textos y sobre todo tiene que ver con el copy, y ya vamos a hablar de la creación de copy. Esos copy es la información que acompaña las imágenes, sobre todo en las plataformas digitales, donde muchas veces colocamos 3 líneas y es contenido suficiente para impulsar nuestra información. Pero también he visto copies largos, extensos, que afianzan y dan soporte a esa información que vamos a compartir.
Eso es un elemento bien claro. Eso va a depender de acuerdo a la marca que tú representas, al emprendimiento que tú representas y cómo está tu comunidad adecuada, destinada a leer esa cantidad de información que comparte. Entonces aquí, como mencionaba al principio, debes adecuar el contenido al público específico. Y es allí donde vas a probar, a verificar y a enfatizar si tu contenido es apropiado a tu comunidad. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir interactuando y creando una comunidad sólida que realmente se quede encantada con nuestro contenido. Hemos estado conversando con todos ustedes y aquellas personas que se están incorporando. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la comunicación en las plataformas digitales, que debe ser uniforme, que debe ser adecuado al entorno, que debe ser multicanal y además debe tener una estructura global adecuada a estos escenarios donde trascienden fronteras, que es nuestro tema de este mes de junio. Comunicación que trasciende fronteras. ¿Cómo comunicarnos con una audiencia variada? Era otro de los puntos que estaba abordando. Conocer a nuestro público. ¿Quién es nuestro público objetivo? Y otro dato que les daba, si no conocemos nuestro público porque es tan variado, con el tema realmente es suficiente. Y ahí vas a crear la comunidad necesaria que se adapte a tu público. Otro punto importante, y era el que estaba abordando hace pocos minutos, es cómo diseñar un buen contenido. Y ese buen contenido es que debe tener esas llamadas a la acción, como lo marcan los expertos en marketing. Debe tener ilustraciones, debe tener gráficas que acompañen al texto. Hay algunos estrategas en el área digital donde indican que menos es más. Y yo aquí me atrevo a enfatizar y a decir que he venido revisando algunos textos, algunas cuentas en las plataformas digitales donde tienen textos un poco más amplios y sin embargo se leen. Tienen una comunidad que sí responde a esos textos largos. Eso va a depender muchísimo, muchísimo de nuestra audiencia. Cuando yo hablo de oratoria, sobre todo, y con esto no me quiero desviar del tema, sino afianzar la importancia que tiene de crear contenido para una audiencia. Cuando tú preparas un tema, al momento de dar un discurso, uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es a la audiencia que va a transmitirle esa información. Y cuando yo conozco la audiencia que le voy a transmitir la información, ahí yo sé qué tan amplio o qué tan corto va mi mensaje. Conocer tu audiencia te da una dirección impresionante de cómo va tu comunicación. Eso es un elemento fundamental. La audiencia te va a dar la orientación de cómo va tu comunicación. Eso es factor clave y que nos quita a nosotros estas indecisiones al momento de comunicar. Tener un objetivo claro y una audiencia definida nos va a permitir a nosotros preparar un buen mensaje. Tener un objetivo claro y una audiencia definida a nosotros nos va a permitir tener un buen mensaje. Sabemos a quién le vamos a hablar y de qué vamos a hablar. Eso es un factor fundamental. Evita de los puntos importantes, evita a la hora de diseñar contenidos difíciles de leer. Y cuando yo hablo de difíciles de leer, me voy a atrever a resaltar, cuando yo mencionaba estructura global, también es cuidar los tecnicismos, las palabras comunes que pueden utilizar en diferentes países, porque estamos hablando de la comunicación fuera de nuestras fronteras, que no solamente le vamos a hablar a personas que nos leen de nuestros países, sino a un público un poco más amplio. Aquí se abrió la brecha a nivel comunicacional. Y no estamos hablando, por lo menos en mi caso, que estoy en Valencia, Venezuela, no sencillamente a las personas que estamos en Venezuela. Le estoy hablando a un público amplio y variado. O sea que mi nivel de comunicación debe ser amplia y variada. ¿Para qué? Para que la información
llegue a la gran cantidad de personas posible. Entonces, el contenido difícil de leer es que evita los tecnicismos, evita esas palabras que solamente en tu localidad se entienden. Otro punto importante, y cuando hacía énfasis de los colores llamativos, es cuida sobre todo el tipo de mensaje que estás transmitiendo, que muchas veces esos colores llamativos nos ensordecen la vista, sí, nos hace sentir rechazo a esa información. Entonces, evita los colores llamativos. Esto es parte de cómo diseñar un buen contenido. Y también aquellos contenidos que tienen poco atractivo visual, aquellos contenidos muy llamativos, y el otro extremo es poco contenido, poco atractivo visual, muchas veces no despierta el interés de aquellas personas que están pendientes de tu contenido. Aquellos contenidos que no aportan, los que no generan valor. Trata de evitar esos contenidos que tú ves que no están generando ningún tipo de aporte a tu audiencia. No es necesario publicar. Que no se adapte ni a ti ni a tu marca. Esto es otro elemento fundamental. Esos contenidos que no se adaptan ni a ti ni a tu marca, hay que verificar muy bien para poderlo compartir. Porque en vez de impulsar tu marca y que genere visibilidad, puede tener un efecto contrario. Cuidado, y aquí me atrevo a decir, cuidado con esos textos o aquella información que esté de moda o aquellas noticias falsas, también es un elemento importante. Verifica la fuente, verifica la información, y vuelvo a resaltar los 3 elementos que decía al principio: inmediato, auténtico y veraz. La información que debemos compartir debe ser inmediata, auténtica y veraz. Que en esa inmediatez, eso que vamos a decir tiene que ser cierto. No compartamos información falsa, porque también mencionaba que ya nuestros usuarios, ya nuestros consumidores están saturados de mucha información. Entonces aquí las plataformas digitales nos están abriendo un amplio canal para comunicarnos. Entonces no lo llenemos de información que no genere valor, de información que no sea verdadera, que formen parte importante de nuestra comunidad y de nuestra marca. Y sigo insistiendo, cuando yo tengo el público y tengo el contenido y tengo el objetivo, evidentemente ya sé cuál es el contenido que voy a compartir. Que eso para mí es parte de los elementos fundamentales. Otro elemento que hay que tener, que hay que evitar en este diseño de contenido, son esas tipografías que no son legibles. Muchas veces publicamos en las plataformas digitales, y cuando compartimos textos, cuando compartimos gráficas e imágenes, colocamos tipografías que no son legibles. Y por muy buen contenido que tenga, si yo no lo puedo leer, no lo puedo entender. Entonces tendríamos que adecuar nuestro mensaje a esas tipografías un tanto más sencillas de verificar y que sean legibles a tu audiencia. Un texto que no tenga relación con la imagen. Muchas veces nos hemos encontrado cuentas en las redes sociales o que nos llegan mensajes que la imagen dice una cosa y el texto otra totalmente diferente. Y eso lo que hace es confundir a la persona que recibe el mensaje, a nuestro receptor. Faltas ortográficas o de redacción. Esto es uno de los grandes detalles que tiene la comunicación fuera de nuestras fronteras. Porque recuerden que ya no solamente nos ven personas de nuestra comunidad, sino el público es mucho más amplio. Cuidemos la ortografía y las fallas de redacción. Muchísimas veces hay un contenido bien rico, pero no lo sabemos difundir. Y es aquí donde hay fallas de redacción. No entendemos realmente lo que el mensaje quiere decir. La información está dispersa entre toda esa cantidad de líneas donde no logramos comprender. Y es uno de los grandes vicios que tenemos al momento de redactar contenido.
ortografía y redacción. Esto es factor clave y fundamental. Otro punto importante, y era uno de los que mencionaba, noticias o textos falsos. Noticias o textos falsos es uno de los errores graves al momento de compartir un buen contenido. Porque una de las cosas que no te va a perdonar tu audiencia es que le mientas. Si el contenido no es de tu autoría, revela, como dicen los periodistas, revela la fuente, de dónde se extrae el contenido. Estos son factores fundamentales. Entonces, evita contenidos difíciles de leer, esos colores llamativos o los que son muy poco atractivos, esos textos que tú ves que no estén aportando nada, esa tipografía que no puede ser legible por tu audiencia, un texto que no tenga relación con la imagen, las faltas de ortografía y de redacción que no te las va a perdonar tu audiencia y, por supuesto, textos y noticias falsas. Esos son elementos que hay que evitar a la hora de compartir un buen discurso, como dice nuestro cintillo allí. Eso es parte de los elementos claves a la hora de crear buen contenido, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener una buena comunicación fuera de nuestras fronteras. Y probablemente hay un término que es el que les voy a mencionar ahorita, que es uno de los términos que me tiene encantada y lo vengo revisando desde hace par de meses, y tiene que ver con el copywriting. El copywriting es una técnica de escritura persuasiva y no es marketing de contenido para aquellas personas que piensan que es marketing de contenido. Es diseñar un texto que seduzca. Y cuando hablamos de seduzca, es que tiene que seducir a quién, al lector, a que realice una acción determinada. Y entonces es adecuar esas palabras escritas en las diferentes redes sociales, en los diferentes canales digitales, y que nos permita a nosotros, con esa acción determinada, conseguir nuestro objetivo, que no es solo que la persona compre, que eso es una de las grandes bondades que tiene el copywriting, que no es solamente que la persona nos compre, no, porque el copywriting es crear contenido para que la persona, el lector, se vuelva en suscriptor, aquella persona que vio un contenido de tu parte y le interesa seguir recibiendo información que tú aportas. No sencillamente es un seguidor más, es parte de tu comunidad. Es una persona que está allí, pendiente y dispuesta a entretenerse, a aprender, a querer seguir indagando de toda esa información, ese contenido de valor que tú le estás aportando. Eso lo hace el copywriting. Otro elemento importante es fidelizar a ese suscriptor a través de correo. Y también esto nos permite, a través de copywriting, nosotros podemos realizar campañas de email marketing, que es una de las estrategias de verdad que ha causado revuelo en las plataformas digitales, porque al principio se decía que el email marketing murió, y los expertos de marketing digital dicen que todavía no, que es una de las grandes ventanas y vitrinas a la hora de crear información y contenido en las diferentes plataformas digitales. El correo. Nosotros, además de estar en las diferentes redes sociales, no nos hemos separado del correo electrónico. Y un copywriting nos permite enviar email marketing de calidad, un email marketing donde compartimos información de valor, donde todos esos elementos que yo les mencioné, donde cuidamos la tipografía, donde no tenemos fallas de ortografía, donde sabemos quién es nuestra audiencia y compartimos contenido de valor. Eso es parte de los propósitos que tiene esta estrategia. Otro punto importante, cómo crear ese enfoque en el texto para adecuar esas palabras escritas en las plataformas digitales. Uno es, yo verifico quién es mi cliente ideal, quién es mi público objetivo.
Elemento importante, mi cliente ideal, público objetivo. ¿Cuál es su problema o necesidad y cómo yo lo voy a solucionar? Entonces, este enfoque para yo poder crear contenido de calidad, hay tres elementos que juegan un papel fundamental. Y uno de ellos ya lo hemos venido conversando en estos minutos que tengo con ustedes. Público ideal, que les mencionaba que era la audiencia. ¿Cuál es la necesidad y cómo yo lo soluciono? Eso va dentro del texto. Dentro del texto que yo voy a preparar, tengo público ideal, su necesidad y cómo yo lo voy a solucionar. Y entre las dos características que tiene este tipo de contenido, este tipo de palabras escritas en redes sociales, es que debe ser específico y concreto. Específico y concreto. Muchas veces creamos contenidos extensos y amplios, y más que extensos y amplios es que no somos concretos. Hay que decirle a la gente cuál es su problema, mostrarle el problema y cómo lo voy a solucionar. ¿Cómo lo voy a solucionar? Que es parte de la información que tienen ustedes en el cintillo. Y un buen copy, que es lo que hemos venido consumiendo en los últimos años en las plataformas digitales, un buen copy debe tener claro cuáles son las necesidades del cliente. Debes conocerlas, debes conocer cuáles son las necesidades del cliente. Debes tener y trabajar con las emociones y además el menor número de palabras posible. Y volvemos a repasar lo que había dicho hace segundos atrás, específico y concreto. Entonces, un buen contenido, ese buen copy debe satisfacer las necesidades del cliente, manejar emociones y debe tener el menor número de palabras posible. Eso es parte de las estrategias de un buen copy, que es parte de las herramientas que se están utilizando ahorita en las diferentes plataformas digitales. Un buen copy. El texto que acompaña la imagen, el texto que acompaña el correo, el texto que acompaña ese artículo. Eso es parte de la información que está trascendiendo fronteras durante estos últimos años. Entonces, ¿qué hace el copy con nuestra marca y con nuestra audiencia? Establece esa conexión emocional que permite que el lector imagine disfrutando de los beneficios del producto o servicio. El buen copy lleva a la persona a imaginar los productos, los beneficios de ese producto o servicio. No le vendes las características, les vende los beneficios de ese producto o servicio. Y por eso mencionaba, yo tengo un problema, ¿cómo me lo solucionas? Esa es la información que trasciende fronteras. Y eso es parte de las estrategias que tiene este copywriting, el buen copy, que genera esa conexión con nuestra audiencia. Cuidemos cada uno de los detalles al momento de comunicarnos, sobre todo cuando hablamos de nuestra marca, de nuestro emprendimiento y de cada uno de nosotros como marca personal. Eso es uno de los factores clave que debemos tener nosotros presentes. Y entre esas cosas, de lo que mencionaba, considero que me llamó poderosamente la atención el tema de la estructura global, porque dejamos de estar en un solo sitio. Y cuando digo de estar en un solo sitio, porque nuestra visibilidad ha trascendido fronteras, hemos tenido un amplio alcance. Establecer una estructura global, porque no solamente, por lo menos en mi caso, me escuchan solamente en mi país. Estoy transmitiendo en esta comunidad de Lima, Perú, y evidentemente la venezolana, y una gran cantidad de personas que se suman de otros países, de Colombia, de España, y bueno, y todo el resto
de las diferentes localidades que abundan en esta globalidad. Entonces, para mí, factor fundamental es ampliar el compás de nuestra comunicación, entregar contenido de valor, que es uno de nuestros propósitos fundamentales, y revisar qué tipo de mensaje doy en las diferentes plataformas digitales. Adecuar el mensaje de acuerdo a mi entorno. Adecuar ese mensaje según mi entorno. Ese es otro de los factores fundamentales y clave en esta comunicación para transferir contenido en las diferentes plataformas digitales. Y es parte de los diferentes propósitos que tenemos nosotros al momento de comunicarnos a través de este escenario y con ustedes. Esto es parte de lo que traigo para ustedes esta tarde, hoy 7 de junio, desde Valencia, Venezuela, compartiendo con ustedes nuestro tema de este mes, donde tendremos 2 transmisiones en vivo, comunicación fuera de nuestras fronteras. Yo estoy contenta, complacida, satisfecha y feliz de tener esta vitrina donde pueda agregar valor, compartir la información inmediata, veraz y auténtica a través de este escenario, a través de la fanpage de Conexión Plus Radio, y ahora abrimos otro espacio, otro escenario para poder interactuar con ustedes, que es nuestra página web conexionplusradio.com. Ampliemos el compás de nuestros mensajes, ampliemos el compás de nuestra comunicación y recuerda la importancia que tienen nuestras palabras, no solo en nuestro espacio, sino fuera de nuestras fronteras. De esta manera colocamos punto final a nuestra emisión del día de hoy en comunicatoria, comunicación y oratoria. Esta servidora, Ilse González, se despide el día de hoy, y la invitación es para que nos sigas a través de nuestras redes sociales, @Conexión Plus Radio, más que una radio, tu conexión, y @Comunicatoria BZLA. Te espero en las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.